Bienvenidos a un nuevo video de bioestadística. El día de hoy vamos a abordar la prueba de chi cuadrado, recordando que desde el símbolo, este símbolo significa una letra griega, no es como tal una X, y nos permite hacer comparaciones entre variables categóricas. Recordemos que en las ciencias de la salud, cuando nosotros colectamos datos, buscamos si hay relación entre una variable y otra. Podemos analizar variables cuantitativas, por ejemplo, con correlaciones o regresiones lineales, o podemos también hacerlo de forma categórica. Recordar que una variable cuantitativa es aquella que tiene un valor continuo, tiene un valor numérico continuo. Vamos a decir un ejemplo, el promedio de edad, el promedio de calificación, la media de edad, la media de calificación. Son variables cuantitativas. Y las categóricas, como bien lo dice el título, es una categoría. Es decir, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estudios de posgrado. O por ejemplo, enfermo y no enfermo. Son dos categorías, dos grupos. Muchas veces en ciencias de la salud queremos comparar si hay diferencia entre los grupos. Y una de esas pruebas que podemos utilizar en variables categóricas es la prueba de chi cuadrada. Vamos a esquematizar un ejemplo y vamos a obtener la chi cuadrada de este ejemplo. Entonces voy a tener dos categorías de sexo, donde tengo masculino y femenino, y tengo otra categoría, es cáncer de colon. Si tienen cáncer o no tienen cáncer de colon. Vamos a hacer algunos números, inventar algunos de esos números, y hago un registro. Por ejemplo, en el año 2020 tengo un registro, o tengo un parámetro ya establecido de 2020, por ejemplo, y vamos a decir que de cáncer de colon masculinos hay 35 y femeninos hay 20. Y aquellos que no tienen cáncer, vamos a decir que son 50 masculinos y 45 femeninos. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es tener mi tabla de 2x2 que nos va a permitir presentar los datos en esta tabla. Antes de continuar, nada más les vamos a calcular los totales, que tengo filas y columnas. Una fila va de forma horizontal y una columna va de forma vertical. Esto vamos a ponerle fila y a esto le vamos a poner columna. Una de las cuestiones que tenemos que respetar en la chi cuadrada es que sean muestras independientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sexo, no por tener algún tipo de sexo, voy a tener cáncer de colon. Porque si no, fueran muestras dependientes. Si yo tuviera algún tipo de sexo, masculino o femenino, me condicionaría a tener cáncer de colon. Aquí no estamos hablando de factores de riesgo ni nada de eso. Solo estamos diciendo que las muestras que se obtuvieron de estas personas son independientes. Entonces, vamos a hacer nuestros totales y tenemos esos totales, les llamamos marginales. Y tenemos marginales de las filas, ¿sí? Y marginales de las columnas. Simplemente son los totales. Vamos a obtener el total, sumamos 35 más 50 y nos da 85, ese es mi total de población masculina, y 20 más 45 nos da 65, que es mi total de población femenina. Ahora vamos a hacer el de las filas. 35 más 20 son 55, que son enfermos, y no enfermos 50 más 45, que nos da 95. Aquí tenemos un total. Si sumamos tanto las filas como las columnas, nos tiene que dar el mismo valor. Sumando las columnas nos da 85 más 65, nos da un total de 150. Y si sumamos 55 más 95, vemos que tenemos el total de la población, o de la muestra, que es más bien de la muestra,
el total de la muestra, que son 150 individuos, ya sean masculinos o femeninos. Una vez haciendo esta parte, vamos a proseguir a establecer las hipótesis. Recordando que las hipótesis siempre tenemos de dos tipos. Este tipo de hipótesis son hipótesis de tipo estadístico. Tenemos otros tipos de hipótesis que son hipótesis de trabajo, que son las que comúnmente tenemos en los protocolos de investigación. Estas hipótesis que estamos hablando son hipótesis estadísticas y habla siempre de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Nosotros queremos ver si hay diferencias entre los grupos, entre cáncer de colon y el tipo de sexo. Por lo tanto, nosotros decimos que la hipótesis nula, que entre estos dos grupos son iguales, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y la hipótesis alternativa, que es la hipótesis del investigador por lo general, quiere saber, quiere refutar esta hipótesis nula, entonces es lo contrario. Son diferentes. Hay diferencia entre esos dos grupos. Continuando, al establecer nuestras hipótesis, vamos a poder ahora sacar el valor esperado. Todos estos valores que tenemos en nuestra construcción de la tabla, que dijimos que era del año 2020, son los observados, ¿de acuerdo? Y nosotros ahora, con base en estos totales que acabamos de hacer, queremos sacar los valores esperados. ¿Y cómo hago eso? Ahora continuaremos para obtener el valor esperado o frecuencia esperada. Es decir, vamos a utilizar los marginales de cada fila y cada columna para poder realizar este valor esperado. Entonces, si multiplicamos para saber estos dos, vamos a multiplicar estos dos valores esperados o frecuencias esperadas, 85 por 55, y dividirlo entre el total. Eso nos va a dar estas dos celdas. Entonces, al realizarlo, 85 por 55 entre 150, eso nos da, vamos a hacerlo en la calculadora, 31.16, y ese lo repito acá también. Y el siguiente valor, vamos a cambiar de color, multiplicaremos 65 por 95 dividido entre el total. 65 por 95, que son los marginales tanto de las filas y columnas, dividido entre 150. Hagámoslo en la calculadora, nos da 41.16. ¿De acuerdo? Una vez calculando estos valores esperados o frecuencias esperadas, aquí lo vamos a poner 41.16, 41.16. Ahora podemos proseguir, que debemos de revisar antes de poder calcular la prueba de chi cuadrada, es esta situación de independencia entre las variables que les comenté. Para saber esto de forma visual, el valor de cada uno, el valor esperado o frecuencia esperada de cada una de las celdas debe ser mayor a 5. Si tenemos eso, podemos ver esta condición o cumplir esta condición de independencia. Vamos a hacer la prueba estadística de chi cuadrada. Recordando la fórmula, la chi cuadrada es igual a la sumatoria del valor observado menos el valor esperado, eso lo elevamos al cuadrado para quitar algunos negativos, y entre el valor esperado. Este es el primero que vamos a obtener. Entonces nuestro valor observado es el que está en color blanco, 35 menos el esperado que obtuvimos al multiplicar los marginales de las columnas y filas, es 31.16, eso al cuadrado, entre 31.16. La suma sería el siguiente, sería 20, que es el esperado, que es el blanco, menos el observado 31.16, eso elevado al cuadrado, entre 31.16, que es el total. Eso más el que sigue, el 50 es el
que habíamos dicho que es esperado, vamos a borrar la parte inferior. Entonces tengo 50 menos el verde, que es el observado, perdón, el esperado, el verde, que es el esperado, 41.16. Eso lo elevamos al cuadrado entre 41.16. Y por último tenemos el último valor, que es el de 45, que es el blanco, que es el observado, menos el valor esperado, 41.16, eso elevado al cuadrado, y eso entre el valor esperado, 41.16. Ahora tenemos que ir haciendo cada uno de estos en nuestra calculadora, para que sea más sencillo. Vamos a iniciar a hacer este, y voy a poner el valor en la parte inferior, y así sucesivamente. Una vez que tenemos estos valores calculados, proseguimos con la suma de estos valores. Vamos a sumarlos. 0.473 más 3.997 más 1.899 más 0.358. Y eso nos da un total de 6.727. Ahora, después de haber calculado nuestro estadístico de prueba chi cuadrada, vamos a determinar los grados de libertad. Para eso tengo una pequeña formulita que dice R, que es rows, que es fila, menos 1, y eso multiplicado por columns, que es C, columnas, menos 1. Entonces, digo, ¿cuántas filas y cuántas columnas tengo en mi tabla de 2×2? Al observar vemos que tenemos 2 columnas y tenemos 2 filas. Al sustituir los valores tenemos 2 columnas menos 1 por 2 columnas menos 1. Y eso nos da un total de 1 grado de libertad. Esto va a ser determinante para ir a buscar directamente en tablas. Ahora vamos a visitar la tabla de distribución del chi cuadrado, porque lo que calculamos es el estadístico de prueba del chi cuadrado con el grado de libertad que ya calculamos, que dijimos el grado de libertad era 1. Y ahora lo que vamos a observar es el valor del chi cuadrado. Recordemos que el valor de chi cuadrado que obtuvimos en el cálculo fue un chi cuadrado de 6.72. Entonces, nosotros establecimos, o por regla general se establece, que el alfa al que yo quiero hacer esto, el alfa o la probabilidad, la P, debe ser de 0.05, menor a 0.05. Entonces hay que buscar este estadístico de prueba calculado por chi cuadrado. El estadístico de prueba estaría más o menos como por acá, ¿sí? De hecho estaría más para la izquierda, quiere decir que hay una probabilidad menor. Por lo tanto, nuestra chi cuadrada, calculada el estadístico de prueba, el valor que obtuvimos, es mayor a este estadístico de prueba que está en el alfa, en un grado de libertad, y por lo tanto, nosotros podemos concluir y podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, indirectamente o directamente, estamos diciendo que la hipótesis alternativa o la hipótesis del investigador es correcta. Habíamos dicho que la hipótesis nula es no hay diferencia entre los grupos, en este caso, cáncer de colon por sexo, y la hipótesis alternativa decía que sí había una diferencia. Por lo tanto, al nosotros calcular este chi cuadrada de 6.72, buscándolo en la tabla de chi cuadrada de la distribución, podemos asegurar y podemos rechazar esta hipótesis nula y podemos decir que hay una diferencia entre los dos grupos, entre el sexo de las personas que tienen cáncer de colon. Eso es todo en este video. Espero que les funcione. Espero que con esto puedan calcular algunos ejercicios de chi cuadrada. Y siempre recalcarles que esta chi cuadrada es muy importante para poder comparar dos categorías. Muchísimas gracias.